mesa de Los Noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los Noticieristas, observando en vivo. Ya la mesa de Los Noticieristas, gracias. Gracias por continuar con nosotros. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. En unos momentos a Francisco Arizmendi. Bueno, según la estadística, mayo se ha convertido en el mes más violento de este año, registrando 2.350 asesinatos. Un promedio de 76 asesinatos diarios, siendo cifras preliminares del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El total de víctimas de homicidio doloso del mes pasado representan un incremento del 9% respecto a las 2.159 contabilizadas en abril. Según la estadística, el reporte diario, mayo tuvo un cierre violento, pues en los últimos días acumuló más de 90 asesinatos diarios. Por ejemplo, el 28 de mayo hubo 93, el 29 de mayo 91, el 31 de mayo 90. Mayo se convirtió en el mes más violento, registrando 2.350 asesinatos en México. Guanajuato, nuevamente, se ubicó como el estado con más muertes intencionales el mes pasado, con 262 asesinatos. Guanajuato. Seguido del Estado de México, 199, Jalisco, 173, Baja California, 168, Michoacán, 166, Chihuahua, 152, Guerrero, 115, Nuevo León, 115, Veracruz, 94, Morelos, 89, Sonora, 88, Ciudad de México, 68. Llama la atención el caso de, pues ya escuchábamos usted, Guanajuato, el Estado de México y Jalisco. También Baja California Norte. Hace una semana la administración del presidente López Obrador rebasó los 156.066 asesinatos alcanzados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya los rebasó, convirtiéndose en el sexenio más violento de la historia. Aquí en Sinaloa, ¿cómo estamos? Bueno, según el reporte que publica la Fiscalía General de Sinaloa, este mes, mayo 2023, hubo 51 homicidios. No figura Sinaloa entre los más altos. Hubo 5 asesinatos menos que en el mismo año en el 2022, que había 56, y en el 21 73. Con todo y todo, Sinaloa sigue a la baja en homicidios y en feminicidios, que es algo que alerta mucho. En mayo pues hubo 2 casos lamentablemente. Javier Cabrera, tu punto de vista. Hoy el presidente de la República por primera vez acepta que su sexenio se convirtió en el más violento de la historia por el número de homicidios dolosos que han superado ya los 156,000 casos. Sin embargo, él da una serie de justificaciones y, como siempre, le echa la culpa al pasado, que le dejaron un país con graves problemas, no solamente económicos, sino incluso aduce que se promovió y se alentó los grupos delictivos. Pero bueno, pues ¿quién? Lo cuestionan y le preguntan ¿qué ha hecho su administración para reducir esta tasa? Algo tiene que haber hecho. Y bueno, pues le critican esta política de abrazos, no balazos, y que estos son los resultados que estamos viendo a nivel nacional. Y sí preocupa porque entidades federativas donde no tenían una tasa tan alta de homicidios dolosos, se está presentando este fenómeno. Ha ido cambiando este fenómeno por regiones y por estados. Sinaloa, sin embargo, estamos viendo si vemos las estadísticas y los informes que está haciendo el Consejo Estatal de Seguridad, sí hay preocupación en el caso de Sinaloa, porque sí en ciertas semanas y meses anteriores hemos visto un reapunte en los homicidios dolosos, que preocupa volver. Incluso hay una alerta que podríamos volver a convertir a Culiacán en una de las 50 ciudades más violentas del mundo, como estuvo clasificada porque hace muchos años y hace poco salió esta clasificación. Sin embargo, por los estudios que se tienen, sí se prevé que esta tendencia va a ir hacia la alta, y lo que se aduce que esto puede ser por el combate a los laboratorios de fentanilo, que esto pudiera traer como parte de un ajuste de cuentas entre grupos
Delictivos, bueno, aquí tendrá que trabajar muy bien la Federación, el Estado y los municipios, porque pareciera ser que los municipios no existen en cuanto a corporaciones policíacas. Han dejado todo a la Corporación Estatal, a la Guardia Nacional y al Ejército, y la medida preventiva municipal es lo que todo mundo se pregunta. ¿Qué están haciendo las policías municipales? Bueno, pues para prevenir muchos delitos. Saludo a Francisco Arismendi. Francisco, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, ya ahorita el presidente está aceptando esta situación. Obviamente, parte del discurso, parte de la narrativa de él, pues, y efectivamente es parte también del pasado, de las malas políticas públicas de seguridad y cuestiones, y toque con García Luna y por ahí se va. Pero aquí, ¿qué está pasando? También la violencia está cambiando, y si bien es cierto, estamos viendo el tema de los homicidios, también las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados internos y una lógica sistemática de expulsión que están pasando en las grandes ciudades. Ahorita hay un caso que está pegando muy duro en el país, es el caso de los chavos del call center de Guadalajara, de Zapopan. O sea, son 7 chavos desaparecidos y la fiscalía dijo, es que se dedicaron a extorsiones. Entonces ya con eso quieren bajar, como cuando en los 70s, lo mataron o lo desaparecieron. Es que era comunista, era rojillo. O sea, ya con el hecho de tipificar o de justificar, ya eso, según eso, no pueden hacer más, vaya. Entonces, estamos ante una situación donde efectivamente está llegando cada vez más inversión en algunas ciudades del país, y siempre los filósofos y pensadores y sociólogos te dicen, es que hay lógicas de expulsión. Cuando llega mucho dinero a una ciudad, hay una situación, o se va la mano de obra que no sirve, o sea, te tienes que salir de ahí, o hay un desplazamiento, quitan gente, tienen que sacar gente de ahí, o hay una lógica de desaparición. Entonces, hay una lógica donde te están expulsando. ¿Por qué? Porque está entrando nuevo dinero, hay inversiones, la lógica de hacer el dinero cambia, y en eso, al haber esa lógica de hacer dinero, pues mucha gente tiene que o salirse o la sacan a fuerza. Como lo que decían en el viejo sistema político, encierro o entierro. Entonces, por ahí puede ser esta situación. ¿Y qué está pasando? Que estamos ya en el último trecho del presidente López Obrador, y los grandes grupos fácticos que generan y acumulan mucho dinero van a pedir certidumbre. O sea, certidumbre de qué, quién va a ser, cómo van a estar, cómo va a estar las nuevas disposiciones, con quién se van a entender, toda esa parte de situación que en cada alternancia política de este país ha pasado. Digo, cuando no estaba el PRI no pasaba, pero porque estaban arreglados todos, pero ahorita va a pasar esa parte de pedir certidumbre, y mientras va a seguir esta lógica sistemática de desaparición de gente. Bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno, como decía Javier, es el que más homicidios ha tenido, pero dijo que es por la mala herencia que le dejaron las administraciones anteriores. Durante la mañanera pidió presentar la gráfica comparativa de 1990 a 2023 para justificar los altos números de homicidios. La gráfica mostraba que presenta un récord, fue en 2020, ya gobernando López Obrador, con 36,773 homicidios. El segundo lugar fue 2018, cuando gobernaba Peña Nieto, con 36,685, y en los 5 meses que van del 2023 van 9,912 homicidios. Tenemos que seguir avanzando, porque ahora nos dicen qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios. Sí, reconoció López Obrador, pero pues acusó a los gobiernos anteriores. Francisco, tu punto de vista. Mira, el presidente López Obrador no pierde una, o él piensa que no pierde ninguna. Duró 18 años en campañas presidenciales, ¿no? Presumiendo que él tenía la solución para todo. Llega al gobierno de México con un apoyo histórico y, oh sorpresa, que lo único que tiene es pretextos cuando las cosas no le salen de acuerdo como él lo había programado. Si fue en salud, dijo, es que me dejaron un cochinero. Resultado, ya lo conocemos. No hay medicamento suficiente, no hay abasto suficiente,
niños muriendo porque no tienen su tratamiento de cáncer, el etcétera, etcétera, es largo. Y en seguridad, se había tardado cuando menos en aceptar que en su gobierno, pues ya se superó la cifra de homicidios dolosos comparado con el sexenio del licenciado Peña. El licenciado Peña, ¿no? Peña Bebé. Peña Bebé, o sea, ¿no? Pero bueno. Y ahí va sobre la marcha. Siempre que algo falla, acomoda el retrovisor, fue Calderón, fue Zedillo, o fueron los gobiernos del PRIAN. No, cuando alguien entra a un restaurante, checa el menú, sabe lo que lleva en la bolsa y sabe para qué le alcanza. Cuando un político anda en campaña, debe de conocer al dedillo cuál es la problemática, como dicen ellos, porque se les llena la boca con la problemática, para ser alcaldes, gobernadores o presidentes de la República. Y prometen como la canción, y después llegan y se molestan. ¿Por qué? Porque nada como la canción. Entonces, la verdad, si algo generó un hartazgo del PRIAN, fue eso, de que prometían y en lugar de cumplir empeoraban, robaban y robaban. Por eso fue el hartazgo que reventó el 2018. ¿Hacia dónde vamos nuevamente, más allá de los controles políticos, de los programas sociales, etcétera? Que el presidente lo dijo. Primero, los pobres no es un asunto personal, es estrategia política. Siempre la fábrica de pobres ha sido el insumo para ganar elecciones desde el PRI, desde el PAN, etcétera, etcétera. Pero ahora, en este tema, decir y aceptar que efectivamente van más homicidios dolosos que el sexenio pasado por culpa del pasado, digo, la mera verdad, hállale tú. Y es que sí tiene razón, Francisco, pero a medias, pues, o sea, por supuesto que tienen que ver el contexto del pasado, los antecedentes, todo lo que crecieron los grupos delictivos en el país, el surgimiento de nuevos grupos. Pero no puede decir eso en su penúltimo año, o sea, hay una responsabilidad compartida mayormente de él, porque pues él está 2019, 2020, 2021, 2022 y lo que va del 23, está en su quinto año. Entonces no puede, va a estar en los últimos días del sexenio echándole la culpa a Calderón todavía. Mira, imagínate, porque se brinca Peña Nieto para no tocarlo, ¿no? Bueno, también. Tú lo has dicho, así va a cerrar. Así va a cerrar, la verdad. ¿Qué va a decir el que siga enseguida de él? ¿Le va a seguir echando la culpa a Calderón? Bueno, pues es que esa es la escuela que se está dejando. Échale la culpa al que venga atrás. De hecho, hacían antes el librito en los gobiernos del PRI. Les dejaban 3 sobres, que no me acuerdo qué decían esos 3 sobres, ahorita las reglas, y cuando ya no tengas otro argumento, échale la culpa al que se fue al expresidente. Entonces, aquí la ha aplicado, pero con todo. El sobre era primero al antecesor, después empiezas a correr colaboradores, y el tercero, pues ya a buscar sucesores, ¿no? Algo así. Algo así, ¿no? A ver, bueno, Milton, que busque ahí en la Sí, me la sé eso. Sí te la sabes, seguro. Sí, seguro. Bueno, Javier, en lo que... Mira, hay que recordar que cuando inició este sexenio, ¿qué fue el ofrecimiento que hizo el entonces secretario de Seguridad Pública, Durazo? Él dijo que en menos de 3 años iba a cambiar la tendencia de la actividad delictiva en este país. Ese fue el ofrecimiento, porque tenían un diagnóstico, se entiende, de cuál era la situación, cómo estaba el país, qué regiones eran las más importantes en atacar, y en cada entidad federativa, pues con los gobernadores, qué acciones conjuntas iban a hacer. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que la violencia se ha extendido a otros estados, con índices bastante alarmantes, como sucedió aquí en Sinaloa en el 2009, 2010, 2011 y todavía parte del 2012, donde llegamos a tener una tasa de homicidios de más de 2,000 casos anualizados, cuando normalmente habíamos tenido entre 500, 600, ya cuando pasaba de esa cifra era escandalosa, pero ya se disparó. Pero después viene una tendencia a la baja. ¿Por qué? Bueno, porque los gobernadores en su momento, junto con la federación, hay que recordar que la federación ha apoyado, y en el sexenio pasado, pues el apoyo fue mucho más fuerte. El ejército, incluso el gobierno del estado hizo instalaciones, el SAUS, se dijo para tener más de 3,000 elementos de la policía militar aquí en Sinaloa y parte de Durango, para apoyar a los estados. Pero que hemos visto que el índice
de violencia se ha ido recrudeciendo, y no solamente el tema de los homicidios dolosos, en otros renglones también, como son los delitos patrimoniales, los robos, los asaltos a casas, habitación, a los restaurantes, las extorsiones sobre todo, y las desapariciones. Este tema pues sí preocupa, y lo que estamos viendo es que por lo menos hoy Tamaulipas sí admite el presidente que va a pasar a la historia como el sexenio más violento, pero lo que no se vale es que él quiera eludir parte de la responsabilidad. Conocía muy bien cómo estaba la situación, tenían una estrategia, hicieron ofrecimientos, y a la vuelta de 5 años esos ofrecimientos que hicieron pues nomás no se han cumplido, no solamente en ese tema, en otros temas. Pues por eso lo eligieron, porque se supone que él sí podía y los de atrás no pudieron en muchas cosas, ¿no? Así es, o abusaron en la corrupción. Cada sexenio vemos que plantean nuevas estrategias, nuevas formas de actuar. Algunos fue cuando se formó la Policía Federal. Hoy vimos que desaparecieron la Policía Federal, crearon la Guardia Nacional, y ¿qué estamos viendo? Que no funciona, y desde un principio se había dicho. El ejército no está capacitado para hacer labores policíacas. ¿Qué vemos en las carreteras? Así es. Imágenes solamente de policías, de militares. Emblemas, efectivamente. Ya no sabes cuándo son de Ya ni veras. físicos, ya ni en forma física están. Andrés Manuel, como populista, tiene enemigos, no adversarios, por eso los enemigos del pasado son los culpables de todo el desastre del presente. Como creyente que sus creyentes y no pensantes se aumentarán, y no acepta esa realidad. No le creemos porque somos pensantes, no creyentes, dice Carlos Díaz de León. Saludos, Martín Enrique Pérez, Francisco Treviño, Ana Luisa Martínez, Lucero Legaspi, saludos, como no, también a Rubén Ríos, a toda la mesa saluda, Guillermina Ceballos, ahorita le pasamos el mensaje a Francisco. Guillermina, buenos días, te vas a saludar. Abel Insulza, saludos a la mesa y a todo el equipo. También Rudy Martínez, saludos. Qué fácil es quitar la vida a los demás, cómo se ha denigrado la humanidad, dice Martín Enrique. Arcelia Verdugo, saludos. Ya tiene 5 años diciendo una sarta de mentiras, dice Rubén Ríos. Patricia Duarte, gracias. A Martín Armenta Gil, a Anselmo Ortiz, dice también tiene que haber intervención estatal. Amado León, buen jueves. Juan Francisco Rivas, saludos, dice también. Laurelena Salazar, saludos. Mireya Loa, Anselmo Ortiz, dice, los 6 años se le fueron a AMLO culpando en todo a Calderón. Francisco Robles también, y al doctor Aarón Aldana. Mucha gente reportándose. Milton, tus conclusiones. A precisar una cosa, cuando el Pancho entra a un restaurante, tú no le checas el menú, tú nomás preguntas quién está en la cocina. Hey. Fulana, háganme esto. Pregunto, ¿hombre o mujer? Sí, ándale. Entonces, y por ahí, ¿no? Nomás precisar eso. Lo de los sobres es, al siguiente día que tomaba posesión el presidente, había 3 sobres, dice el viejo... La liturgia. El viejo sistema, ¿no? Entonces el primero decía, ábrelo en la primer crisis, decía uno, ¿no? Entonces, cuando pasaba la primer crisis, abrías y dice, échame la culpa a mí. Eso decía el primer sobre. Eso se lo dejaba el antecesor. Sí, eso lo dejaba el antecesor. Entonces, el segundo sobre, cuando se venía otra vez otra crisis, decía, reorganízate, échale la culpa al gabinete. O sea, corre y contrata. Traes. Entonces, el tercer sobre en la tercera crisis, ve preparando tus 3 sobres para el que viene, ¿no? Y escoge sucesor. Y listo. Eso era lo de los sobres. Y lo que está pasando ahorita es algo que venía desde el 1994, cuando entra el presidente Zedillo, empieza un proceso gradual de militarización en las policías. Recordemos cómo empiezan a tomar muchos mandos militares corporaciones policiales, estatales y municipales en todo el país. Y después, cuando se funda la Policía Federal Preventiva, que el arquitecto de la Policía Federal Preventiva fue el almirante Robledo. Muy cercano al señor Carlos Slim. Se funda y entonces ellos toman penales y la Federal de Caminos la cancelan y crean la División de Caminos, y empieza esa parte que después ya viene con García Luna, y ya en el discurso se echa a perder la policía esa, algunos mandos, y el presidente López Obrador, ese ha sido parte de caldo de cultivo de eso. Es que la Policía Federal, es que esto, es que el otro. Entonces, por ahí se ha ido el discurso contra las policías.
¿Y quién ha ganado el terreno? Los militares. Pero como comentaba Javier ahorita, o sea, el militar no está preparado para labores de prevención. O sea, si asaltan una tortillería, si asaltan un jaguero, no va a llegar la Guardia Nacional y va a tomar nota, y va a ser parte informativa, y va a investigar, o va a corretear al ladrón. O sea, no hay esa estrategia. Es más que nada una estrategia de contención y de estar ahí para tales o cuales eventos fuertes. Pero para robos de domicilios, para cuestiones propias, no. Para eso están las municipales. Pero cada vez a las municipales las están dejando, van precarizando a las policías municipales. Ve lo del 911 ahorita, que se cayó el número. El cambio de proveedor, me comentan. Sí, entonces, están haciendo un cambio de... Y te dicen que llames a las líneas locales que tienen. Además que el único problema es que yo creo que han de creer que es uno mago. Que sí. ¿Cómo? Porque no ponen qué números. Sí, y que tienes que saber muy bien todas las líneas que déjame tienen. leer. Ahorita leo el Twitter de o Castañeda, cómprate ¿no? un megáfono y sea el auxilio, socorro, señora autoridad. Sí. A ese paso. Tras realizar el cambio de proveedor por parte de la Secretaría de Innovación, está suspendido el 911. Se trabaja para recuperar esta importante vía de comunicación con la sociedad. Mientras tanto, quedan las redes de C4I para monitorear las denuncias. Pueden enviar por Twitter también un mensaje, por Facebook o por redes sociales, dice. Pero sí será bueno un teléfono alterno. O sea, y al que no tenga redes, que le aprieten el buche. Ok. O sea, ese es el tema. La precarización de las fuerzas policiales. En cambio, el gasto militar va en aumento. No recuerdo si está igual o ya superó a salud el gasto de la Defensa Nacional. Pero bueno, hacia allá vamos, hacia un proceso cada vez más militarista, no solo de la seguridad pública, sino de la administración pública federal. Francisco, ¿tu conclusión? O sea que hoy amanecieron con más números los extorsionadores que las áreas de emergencia de la señora autoridad. A propósito de extorsiones, hay que tener mucho cuidado. Ayer intentaron extorsionarme. Le van buscando, hasta que pues los atrincas un poco y pues descubres, o muchas veces lo que tratan ellos es que contestes, te graban o vinculan tu teléfono para aplicarte el Pegasus o clavarte el teléfono. Pero por favor, a mis 15 años de edad, ¿ustedes creen que si quiero yo comunicar algo isofáitico, confidencial, lo voy a hacer a través de mi aparato o de mis redes? Cállate. Pues claro que no. Lo que sí, que la mayoría de los que se llevan escuchando, lo que no les importa, la mayoría son chivones, pero bueno, ese es un problema. Entonces, si a usted le cae alguno de mis contactos, sí, son chivones, güeyones, le decía a mi mamá, que en paz descanse. Y si a usted le llega un mensaje mío donde le estoy pidiendo dinero, no soy yo. Cuando yo le quiera pedir, le voy a marcar directamente, como dijo el meme, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y más que el día de hoy, pues no sabemos a dónde reportar si nos quieren apretar el buche, como y aunque los reportes, pues no van de... Héctor Castro dice: saludos a la mesa. El presidente AMLO ha hecho un buen trabajo con la pandemia. Aún con la pandemia, seguridad y economía, y con el PRI o PAN estuviéramos peor, dice Héctor Castro. Gracias, Héctor, por sus opiniones. Todas son bienvenidas. Qué joven se ve Francisco a los 15 años, dice Martín Enrique Pérez. Así los comentarios. Vamos a tu comentario final, Javier, antes de despedirnos. Qué bueno que hay esa parte de esa visión. Habrá que preguntarle a todas esas familias que perdieron miles y miles de familiares cercanos por el problema del COVID, de cómo fue enfrentado. Hay duros cuestionamientos, hay ya denuncias contra el vocero o el zar del COVID, de todos los programas y las acciones que emprendieron, diciendo que el cubreboca no servía, que no pusieron controles sanitarios en los aeropuertos, el detente, que el presidente no contagiaba y que siguiera uno abrazando, y que no le hiciéramos caso todo, que no iba a pasarnos nada, que nos abrazaron. Así es. Y becho. Pero bueno, son opiniones que cada quien tiene todo el derecho de externarlas. Así están las cosas. Javier, habrá que ver si hay tiempo de reenderezar el camino, porque si ahorita se superó el número de asesinatos del sexenio anterior, pues ¿en dónde vamos a terminar, no, el año que viene? Se ve bastante complicado, porque lo que estamos viendo es que la violencia se está extendiendo a aquellas entidades federativas que estaban muy tranquilas.
Así es. Milton, comentario final. Bueno, la forma de ejercer la violencia en un territorio la permiten dos cosas: el régimen político y la manera en cómo se hace el dinero. Si nos vamos al evangelio de abrazos, no balazos, y de que la unidad de inteligencia financiera a 8,000 que les bloqueó cuentas, se la desbloqueó de esos 8,000 a 2,000 y feria, más o menos, bueno, estamos hablando de que hay una cierta permisibilidad. Y luego nos vamos a que va a ser un año, estamos por entrar ya a un año electoral donde lo que más que se va a ocupar es dinero. Entonces vamos a entrar a una espiral de donde las élites del organizado crimen van a pedir certidumbre. Y ahí es donde recuerden aquel mensaje que le dijo Muñoz Ledo al presidente. Hay cosas que puedes heredar, pero los pactos que tengas con el crimen organizado, esos no se heredan. Entonces, más que nunca, el crimen organizado va a pedir certidumbre. Y es donde pueden pasar sucesos como el 94. Digo, pero esa es otra historia. Pero, por eso yo digo, tenemos rato diciendo que la sucesión del 2024 se va a parecer mucho a la de Salinas Cedillo. Y Luis, nomás mandar un saludo, a Alejandro y a su abuelita Susana, que son fieles radioescuchas aquí de los noticieristas. Muchas gracias. Alejandro y la señora Susana. Sí. Francisco, comentario final. Mira, hay una máxima que dice, lana sube, no sé, es otro. Hay una percepción que dice, percepción es realidad. Por más que nos digan en la estadística que todo va muy bien, hay una realidad en la calle. O sea, hay una realidad que cada vez pues nos impacta, nos arriesga más. Y contra eso no hay medios de comunicación mágicos que puedan contrarrestar. Entonces, la percepción es que en el combate al crimen organizado, los 3 niveles de gobierno, como llaman, pero sobre todo el gobierno federal, va perdiendo la batalla y con mucho. Y la percepción, y que es una realidad, es que los que van ganando y cada vez obtienen mayor control en todos los sentidos y en el campo político ni se diga, es el crimen organizado. Se tenía que decir y se dice porque la verdad es muy chocante que nos quieran restregar de cada rato con boletines, con numeritos, pero resulta que tú sales a la calle o te quieren extorsionar, o te roban, o te asaltan, o a la señora le arrebatan el bolso, a alguien que va cobrando sus utilidades le quitan el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, ahórrense, como dijo el otro, ahórrense sus comentarios y sus estadísticas. Combatan la trágica realidad que vivimos millones de mexicanos de cara al crimen organizado o a la delincuencia común, vamos a decir. Así es. 30 segundos, Javier, nos vamos. Bueno, pues nomás una información, acaba de estar subiéndose información a nivel nacional. Fue liberado el familiar de Ricardo Monreal y del gobernador de Zacatecas, ya fue liberado. Qué bueno. Sano y salvo. Tenía más de una semana que lo había levantado. Para que veamos hasta dónde también llegan a estos personajes, que también son de carne y hueso y son víctimas de la violencia. Pero ayer mataron a un primo del gobernador de Querétaro, me parece, si no es de Querétaro. Sí, no, Guanajuato. De Guanajuato. A un primo hermano. A un primo hermano. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a la auditoría. 30 segundos, Milton. Edgardo Buscale, que es uno de los teóricos de la seguridad, decía mucho que la clase política va a empezar a entender más sobre este tema cuando el monstruo ya les ataque a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Francisco, 30 segundos, nos vamos. Pues esperemos no estar esperando, vamos a decir, valga la redundancia, que entre un nuevo gobierno federal para ver si ahora sí trae la fórmula de cómo frenar todo esto, sino que ojalá que en el tiempo que le resta al presidente López Obrador, pues mejoren las cosas, mejoren nuestra realidad, porque seguir así, por más que diga don Porfirio Muñoz Ledo, que los pactos con el crimen organizado que haya hecho, según don Porfirio, el presidente López Obrador, no se heredan, la verdad le anda muy lejos don Porfirio a eso de las herencias, sobre todo en ese tema. Entonces, mientras tanto, Luis Alberto, la vida sigue. Claro. Y bueno, hoy hay 2 eventos, ¿no? Hoy es cumpleaños de Edgar Omar Melendres Cortés, 32 años cumple el plebe.
Está jovencito. No, le acaba de salir el cascarón comparado conmigo y con Cabrera. Bueno, y la verdad es muy querido ahí por sus compañeros en el sector salud, porque es de los que no busca pretextos, como el otro día, busca soluciones y cómo ayudar a sus compañeros. Esperemos que ese reconocimiento que le hacen en su área, pues se concrete en qué, Luis Alberto. En regalo, Sí, porque de discursos, como dice Cabrera, pues está llena la partidocracia. Y atención, hoy es jueves de zurdazo, tacos del zurdo. Atención, Club de los Animalitos de la Luz, o lo que queda de él, ya saben dónde vernos y ya saben también, pasen al cajero más cercano porque este venero o esta noria se secó. En Culiacán. Atención, mochis, muy recomendados también los tacos Jaime, me dicen. Los tacos Jaime, bueno, mochis donde te pares, pero aquí, la verdad, ahí con Nacho, ¿no? Y al menos a mí lo que me sirven, yo no puedo doblar el taco de la carne que llevo. Muchas gracias. No te rías, Pancho, no te rías. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos despedimos. Muchas gracias. Los dejamos bien acompañados en Qué Vibra el show del Mariconcho. Quiero comentar también una precisión a propósito de mucha información que se generó al respecto y a propósito del tema de seguridad que tocamos. A pesar de que trascendió que la madre y el tío de los dueños de la empresa mazatleca Grupo ARE contaban con órdenes de aprehensión, esta información resultó falsa. Ha sido desmentida desde el pasado 22 de mayo. Circuló en medios de comunicación información que señalaba que integrantes de esta familia de apellido Arellano y otras 61 personas contaban con órdenes de aprehensión. Ese día la Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas al caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El periodista Ciro Gómez Leiva informó sobre estos hechos, pero este mismo día un juez desmintió la información. La Fiscalía General de la República informó que desde el 9 de febrero un agente del Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión en contra de 62 personas, pero debido a que estas no estaban debidamente formuladas, fueron rechazadas por un juez. A pesar de ello, dicho órgano de Procuración de Justicia emitió un boletín en el que se informaba que la madre y el tío de los dueños de ARE eran buscados desde el 23 de mayo. Ante esto, pues se ha desmentido oficialmente tal información. Trascendían versiones también que entre los que tenían órdenes de aprehensión habían varias personas fallecidas, entre ellos 2 hermanos de Genaro García Luna. Así la situación y el manejo de esta información, pues de manera dolosa. Seguiremos atentos. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.